¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica. Cuando son las 8 de la mañana, bien puntuales, comenzamos nuestra revisión de este día martes. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Nuestro resumen a continuación con los temas más relevantes para esta jornada de día martes 29. Vamos de inmediato a revisar el tema principal que probablemente va a dominar la agenda el día de hoy. Tiene que ver con el fin de la paralización de los camioneros. Poco más de una semana duró esta movilización que ha llegado a su término ya el día de ayer. El gobierno el fin de semana había alcanzado un acuerdo con 6 gremios, representantes de distintos sectores del transporte de carga a nivel nacional. Y anoche finalmente se dio a conocer, poco antes de la medianoche, el resultado de estas conversaciones en donde estuvo presente el gobierno, evidentemente, también los representantes de los grupos que todavía seguían movilizados y representantes del sector empresarial, encabezados por Juan Sutil, el presidente de la CPC. Esa mesa tripartita finalmente dio resultados, hay luz verde y de esta forma entonces se depone esta movilización, generando así un alivio para distintos sectores que ya estaban sintiendo de manera directa el impacto de esta movilización. Los detalles del acuerdo, la voz también de los protagonistas de esta negociación, lo vamos a escuchar en minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, también vamos a estar conversando sobre el avance en el Congreso de la Ley de Presupuestos para el próximo año. Ya está prácticamente listo este proyecto de ley, luego de que ayer los diputados en la comisión mixta visaran los cambios que había introducido el Senado a este proyecto de ley. En este tercer trámite, finalmente se dio luz verde, incluyendo algunos cambios, pero que son menores respecto a la magnitud de este proyecto. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con recursos para las pymes afectadas por el estallido social. Hay otras modificaciones también en cómo se va a gastar algunos de los recursos contemplados en distintas partidas. Los detalles lo vamos a estar revisando también en unos instantes. Y por otro lado, también vamos a estar conversando sobre los planes que tiene la empresa de generación eléctrica Enel para nuestro país. 1.700 millones de dólares en inversiones para los próximos 3 años es lo que contempla este programa que tiene por desarrollo también a nivel regional en Latinoamérica, cambios bien relevantes desde el punto de vista de la estructura de esta compañía. Había declarado ya hace algunos días que tenía algunos activos prescindibles dentro de la región en un proceso de reestructuración. En Argentina o en Perú, por ejemplo, salen a la venta algunos de los activos que tiene la compañía. En el caso de Chile podría haber eventualmente algún tipo de modificaciones en este sentido, pero aseguran que esto no se trata de hacer caja con esas ventas, sino más bien de una reorganización estratégica que permite también poner el foco en el desarrollo de las energías renovables, por ejemplo, acá en nuestro país, como un eje del plan de negocios de la empresa italiana. Los detalles los vamos a ver también en minutos. Y por otro lado, revisamos también qué es lo que está ocurriendo con el proyecto de ley de cuotas para directorios. Esta normativa fue ingresada ayer al Congreso por parte del gobierno. Había sido anunciada hace algunos meses atrás, pero ahora ya está el texto final y establece los criterios con los cuales las empresas que están abiertas a bolsa o no tendrán que incorporar a las mujeres dentro de su directorio para llegar a lo menos a un 40%. Es un cambio bien relevante en un tema que es muy importante para el Ministerio de Economía, en particular dentro de las bajadas que el gobierno feminista, como se ha definido el gobierno del presidente Gabriel Boric, pretendía impulsar en distintos ámbitos. Bueno, en materia empresarial también habían cambios relevantes. ¿Cuáles son las consideraciones que establece este proyecto? La gradualidad que va a establecer también es lo que les contamos en unos minutos. Y por último, revisamos también los números del día, que es lo que está ocurriendo con las bolsas a esta hora en una semana que ha comenzado algo revuelta. Ayer Wall Street no tuvo números positivos, hay algunos temas que están generando algo de incertidumbre. Revisamos los números para partir el día de hoy. En Europa, con ganancias, tanto en el Eurostock, su indicador europeo que reúne distintos índices bursátiles, 0,28% de subida, mientras que Londres está subiendo también 0,74%. Más temprano, el Nikkei tuvo pérdidas durante esta jornada, 0,48% en la bolsa de Japón, y el Hang Seng, indicador bursátil de Hong Kong, subió con fuerza 5,24% después de las pérdidas con las que había cerrado el día de ayer. Dos temas moviendo la aguja, digamos, en los mercados bursátiles durante el día de hoy. Una parte tiene que ver con las señales desde la Reserva Federal de Estados Unidos de eventuales nuevas alzas en la tasa de interés para seguir combatiendo el ciclo de altos precios, una señal que también dio Christine Lagarde desde el Banco Central Europeo, mientras que
en Asia, preocupa lo que está ocurriendo con las protestas en China y las disrupciones que eso puede significar también en distintos procesos económicos, protestas que no se veían desde fines de la década de los 80 tras las protestas de la plaza de Tiananmen. Eso está generando también algo de incertidumbre desde el punto de vista productivo. Ayer el IPSA, acá en la bolsa local, cerró con una caída de 0,8%, llegó a los 5.200 pesos, 5.200 puntos, y el dólar llegó a los 913 pesos, caída cercana a los 11 pesos el día de ayer para el tipo de cambio en nuestro país. Por último, el cobre hasta ahora está subiendo más de un punto porcentual, 3,65 pesos por libra, es lo que marca el mercado del cobre a nivel internacional. Bien, partamos entonces revisando los detalles de los temas que ya les adelantábamos. Salió humo blanco finalmente en las negociaciones entre el gobierno con los grupos que se mantenían movilizados hasta el día de ayer. Imágenes de lo que ocurrió en esta reunión, en este encuentro, donde los protagonistas por el lado de los camioneros movilizados eran los movimientos que todavía estaban paralizados hasta ahora. Movimiento Fuerza del Norte, por ejemplo, grupo de camioneros que inició esta movilización y que seguía entonces con sus actividades paralizadas. También algunos grupos de la zona sur que estaban adhiriendo a esa paralización en desacuerdo finalmente con los puntos que se habían alcanzado durante el fin de semana. Recordemos que el gobierno logró destrabar estas negociaciones con al menos 6 gremios, entre ellos la Confederación Nacional de Transporte de Carga, que era uno de los más relevantes. Sin embargo, la movilización seguía hasta el día de ayer, por eso es tan importante este acuerdo que en menos de 24 horas alcanzó a ser cerrado con aquellos grupos que habían amenazado incluso con extender esto más allá y llevar a una paralización a nivel nacional. Finalmente hubo acuerdo, un rol relevante también del sector empresarial que formó parte de esta mesa. Veíamos a Juan Sutil, el presidente de la CPC, y que era uno de los actores que tenía algo que decir en esta negociación debido a las demandas que estaban levantando los transportistas. Y en síntesis, lo que plantea finalmente este acuerdo es una profundización de lo que ya se había alcanzado en la negociación previa. Quiere decir fundamentalmente en reforzar algunos puntos en materia de seguridad, por ejemplo, que son bien relevantes para los transportistas. Esto significa establecer mayor coordinación con carabineros, por ejemplo, sobre todo en la zona norte, para los controles policiales en carretera, establecer puntos específicos en los que se va a reforzar la vigilancia en las carreteras, establecer mejores canales de comunicación también, zonas de descanso, cambios en las concesiones y los contratos de concesión de las autopistas también para incorporar este tipo de mejoras. Y hay otro tema que tiene que ver con el precio de los combustibles, donde se ratifica esta inyección de 1.500 millones de dólares al MEPCO como una forma de ir estabilizando los precios, sobre todo para los próximos 120 días, y de esa manera entonces establecer una banda que evite que el precio del combustible suba más allá de 15 pesos. Es parte también del acuerdo alcanzado. Vamos a escuchar a los protagonistas. Partamos por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien ha sido uno de los protagonistas de estas negociaciones. Escuchemos qué fue lo que dijo tras el acuerdo alcanzado ayer. En materia de seguridad habíamos alcanzado un acuerdo. El gobierno siempre, desde el inicio, ha dicho que la responsabilidad de la seguridad es del gobierno y por lo tanto siempre ha adquirido compromisos para resolver los temas de seguridad, y en eso no ha habido diferencia. El aumento del costo del combustible que impacta en los costos del transporte era un problema de tarifas y que el gobierno no fijaba las tarifas. La Confederación de la Producción y el Comercio estuvo sentada con los dirigentes de los transportistas y llegaron a un acuerdo para garantizar a aquellos pequeños, medianos camioneros que no tienen un trato justo, tengan un trato justo. Creo que ya lo hemos contestado varias veces, nosotros no hemos hecho ningún compromiso de retirar las querellas. Ya, aquí hay 3 puntos bien relevantes. Por un lado, temas de seguridad de los que se hace cargo el Estado. Por otra parte, decía el subsecretario, hay un asunto entre privados, digamos, donde el gobierno va a facilitar los acercamientos para que las tarifas que pagan los grandes clientes del sector empresarial a los transportistas logren reflejar finalmente el aumento de los costos, por ejemplo, en temas de combustible, sobre todo para aquellos pequeños transportistas que muchas veces no ven ese reflejo de manera automática a través de un polinomio. Y tercer
punto bien relevante, habrá que monitorearlo en los próximos meses. El gobierno no va a retirar las querellas ya presentadas. Eso lo ratificaba ayer el ministro durante el día y luego de la reunión también lo vuelve a ratificar. Este punto no está en negociación, decía el subsecretario Monsalve, digo. Veamos otros puntos también importantes en materia de seguridad de las carreteras, qué es lo que se va a implementar. Escuchemos al ministro subrogante de Transporte y también al subsecretario de Obras Públicas refiriéndose a este punto. Vamos a estar liderando estos esfuerzos en conjunto con el Ministerio de Economía de tal manera de ir trabajando estos temas que tienen que ver con las tarifas. Como bien lo dijo el subsecretario Monsalve, el gobierno no fija tarifas, sino que esto queda en el mercado, pero ciertamente acá hay conversaciones que se tienen que dar entre los generadores de carga, el sector del transporte y nosotros como gobierno. Por lo tanto, valoramos el acuerdo, creemos que es un buen acuerdo que además suma en distintos aspectos de seguridad, de infraestructura, como bien lo decía el subsecretario, también el Ministerio de Obras Públicas participa dentro de este acuerdo, por lo tanto valoramos de esa manera este espacio tripartito en el cual vamos a seguir trabajando como gobierno en conjunto con los generadores de carga y también con el gremio transportista. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, nosotros contribuimos en este acuerdo a través del desarrollo de una infraestructura que garantiza la seguridad vial y que a través de ella garantizamos parte de la seguridad ciudadana, en particular identificando puntos donde podemos construir zonas de estacionamiento que van a ser utilizadas por los transportistas como zonas de descanso. Hemos identificado un conjunto de puntos de la zona norte donde vamos a trabajar para poder identificar e iniciar rápidamente el diseño y luego la materialización de estas obras y posteriormente también trabajar dos diseños y construcción de zonas de descanso en la zona que está concesionada en la zona norte. Así entonces va concluyendo este paro. Esos son los compromisos que ha asumido el gobierno, el Estado, para ir avanzando en dar respuesta a estas demandas. Pero por otra parte, en el sector empresarial también hubo un rol relevante en un momento donde los supermercados ya acusaban cierto desabastecimiento de productos frescos en los supermercados de la zona norte, donde los exportadores de fruta fundamentalmente estaban preocupados por los envíos al exterior que se estaban retrasando, retardando también todos los procesos y la planificación en torno a las cosechas. Había mucha presión también del sector empresarial y tuvieron un rol en la mesa. Juan Sutil, presidente de la CPC, estuvo presente en estas negociaciones. También asumieron un compromiso en las negociaciones con los camioneros. Hemos logrado con esto que se deponga el paro en materia de seguridad, en materia de seguridad vial, de seguridad también hacia la zona, hacia la conectividad, hacia el monitoreo de parte de Carabineros y de las policías para tener un mejor desenvolvimiento. Y lo más destacable, creo yo, es el plan de trabajo que hemos construido en conjunto para poder trabajar junto a la autoridad en resolver todos los problemas que eso significa. También hay un acuerdo que contempla avanzar en un seguro complementario. Algunos de los detalles entonces de este acuerdo. Por el lado de los transportistas había satisfacción finalmente también por haber llegado a algunos de los puntos que habían planteado en su petitorio inicial. Hubo temas que definitivamente quedaron fuera de la mesa, como la posibilidad de rebajar en un 30%, después lo disminuyeron a un 15% el precio de los combustibles, pero de todas maneras hubo satisfacción por la forma en la que se llega a este acuerdo. Escuchemos a algunos de los voceros y representantes de estos grupos que se mantenían en movilización hasta el día de ayer. Quiero señalar que tenemos un pacto de alianza de trabajo con los camioneros del norte, del centro y del sur, algo inédito, histórico, que no se da hace 5 décadas en los camioneros, focalizado siempre para ayudar a los camioneros que más les cuesta salir adelante. En tema de combustible, nosotros lo que logramos hacer ahí es buscar un precio y un mecanismo que lo pueda soportar y sostener de mejor forma y que no fluctúe de esta manera tan destellante como lo hemos visto en el último año, que nos tiene afligidos, y es por eso que hemos tomado los resguardos con algunas ecuaciones y fórmulas que nos permitan comprar a un mejor valor, estabilizarlo por 4 meses para que esto nos dé una asfixia a la economía. Mire, hay un avance significativo. Hay que ir construyendo. El gobierno, el empresariado dio un paso grande al abrirlo en la puerta y nosotros nos quedamos con esa tranquilidad en estos momentos. Yo creo que lo que hizo el empresariado hoy día fue un gesto grandioso que a nosotros nos dio un golpe vitamínico
integrarnos en una mesa tripartita, yo creo que es lo que estábamos esperando, los pequeños empresarios. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:15. Anoche, de madrugada también, hubo novedades respecto a la ley de presupuesto 2023, que ya está en sus últimos días de trámite. La comisión mixta, que era la instancia entre diputados y senadores que debían ratificar los acuerdos y los cambios que se hicieron en la Cámara Alta, bueno, dio luz verde finalmente a este proceso de avance, con algunos cambios menores respecto a las modificaciones que se habían hecho inicialmente en el Senado. De esta forma, entonces, empieza a cerrarse ya este proceso de negociaciones en torno a la ley de presupuesto y se acerca a su despacho para cumplir así con los plazos también que se han establecido. Uno de los últimos temas que resolvió precisamente esta instancia, la comisión mixta, tenían que ver los fondos para pymes afectadas por el estallido. Hubo también respaldo a la reposición de recursos que se había realizado para el Ministerio del Interior. Recordemos que en la Cámara de Diputados había rechazado esa partida, se repone en el Senado y se ratifica en esta instancia. Y también para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que había sido otro tema bien controvertido en la discusión parlamentaria. De esta manera, entonces, hoy lo debe ver la Cámara, el Senado en las salas. No debería haber mayores sorpresas, se ratifica esto y queda entonces en condiciones de ser despachado. Escuchemos al ministro Mario Marcel, luego a la vocera de Gobierno Camila Vallejo, refiriéndose al trámite de esta iniciativa. Se han resuelto los 3 puntos de discrepancia que había entre la Cámara de Diputados y el Senado, y también se han agregado por acuerdo unánime de los integrantes de la comisión algunos temas adicionales que nos permiten asegurar que tenemos un presupuesto que ha logrado culminar o está culminando con éxito la discusión legislativa. Y que permitirá entonces que contemos con un presupuesto para el 2023 que responde por un lado a las prioridades de gobierno y por otro lado también a los distintos acuerdos que han surgido en la discusión presupuestaria. Aquí se logra un sano equilibrio, un acuerdo que evidentemente no son nunca fáciles, pero creemos que hubo un avance respecto a los intereses generales del país, que es lograr efectivamente que el gobierno cumpla una función de comunicación que tiene que cumplirla por ley, y por otro lado profundizar el eje de seguridad ciudadana, que es una de las urgencias que han sido priorizadas en la ley de presupuesto. 8:17, vamos a otro tema. Les contábamos en nuestro resumen que el gobierno finalmente ayer ingresó el proyecto que busca aumentar la presencia de mujeres en los directorios de empresas en nuestro país. Busca llegar a un piso mínimo de 40% de mujeres en los directorios, pero esto lo hará, según establece el proyecto, con gradualidad, porque la idea es que a 6 años de plazo se cumpla con este objetivo de establecer el piso de 40% de mujeres dentro del directorio. En los primeros 3 años se aplica un modelo que lo que busca es una recomendación de cuota, avanzar a cumplir con al menos 20% de mujeres, dice el proyecto, y luego entre el tercer y quinto año una cuota aconsejada de 40%. Luego, una vez se llega al sexto, ahí se avanza hasta el 40% que debería ser requerida por la ley. ¿Quién va a fiscalizar el cumplimiento de esta normativa? Será la Comisión para el Mercado Financiero, a quien deberá reportar la empresa para informar y explicar las elecciones de su directorio, las razones y los fundamentos de esta normativa. Las empresas que deben cumplir con esta ley son las que están fiscalizadas precisamente como la CMF, bancos, compañías de seguro, administradoras de fondos, entre otras. El proyecto entonces modifica la actual ley sobre sociedades anónimas y debería comenzar su tramitación en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara. 8:19, momento de una pausa y ya volvemos con más aquí en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica y queremos profundizar en el acuerdo que se alcanzó ayer con el gobierno y los camioneros y sobre todo en el efecto que ha dejado esta movilización que duró cerca de 8 días. Vamos a analizar este tema, para eso estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allendez. Gracias por el contacto, Cristian, muy amable. Hola Sebastián, buenos días. Bueno, Cristian, se llega a un fin en esta negociación. Después de 8 días de conversaciones, el sector empresarial también tuvo su rol en esta mesa de negociaciones en las que ustedes tuvieron una participación activa, digamos, firmando el acuerdo final. ¿Cómo evalúa usted el cierre de estas negociaciones, Cristian? Sí, la verdad, Sebastián, es que participamos activamente y como vemos
permanentemente entre privados se pueden lograr buenos acuerdos. Y por supuesto con la participación del Estado, que también fue fundamental para lograr ciertas necesidades que tienen los camioneros para funcionar en el día a día. Sí. Entonces partimos el viernes con estas negociaciones, el sábado fue bastante intenso, el domingo, y primero se había firmado con dos asociaciones gremiales bastante conocidas, que son la CNTC y también Fede Quinta, y los chicos, digamos, no se sentían tan representados en estas negociaciones que se habían firmado el domingo, y ayer nos juntamos, nos pusimos de acuerdo, y de las 1:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche que firmamos, creo que hemos logrado algo, como decían los dirigentes del norte principalmente, algo muy importante y muy histórico. Sí, hay asuntos que competen directamente al Estado, ¿no? Temas de seguridad de las carreteras, por ejemplo, y otros que son directamente de competencia, digamos, del ámbito de los privados, entre ustedes, los empresarios de distintos sectores y los transportistas. ¿Cómo evalúa usted ese punto en particular? ¿A qué acuerdo han llegado y a qué compromiso han llegado por su parte con los transportistas en ese sentido? Sí, los temas más importantes para ellos eran principalmente seguridad, que eso se abordó junto con el gobierno y se llegaron a varios acuerdos que ya quedaron ahí estampados y claros, ¿ya? Que son resguardos en las carreteras, puntos específicos que se les van a implementar, 6 el próximo año, 6 el año siguiente, con vigilancia, etcétera. Para ellos, los transportistas del norte especialmente, y por supuesto en la macrozona sur, eran fundamentales, especialmente para el norte, cuando ellos nos empezaron a contar todos los problemas que tenían, que no pueden estacionarse en la noche, a veces tienen que dormir de día y andar, digamos, transportar de noche porque paran en alguna parte y los roban y los asaltan. Entonces, para ellos todo lo que nos decían era fundamental y nosotros estábamos de acuerdo que había que hacerlo. Y la parte de los privados, que es súper importante también, hay cosas que hay que estar monitoreando, porque los pequeños especialmente se sienten que no han podido participar de todas las licitaciones que tienen las empresas más grandes, la minería u otros medios de transporte, también incluso en la fruta. Entonces ellos, digamos, dentro de estos acuerdos vamos a ir avanzando para que ellos también puedan tener una participación. Lo que nosotros hablábamos principalmente, Sebastián, es que hoy día las empresas trabajan en un sistema de sustentabilidad y eso tiene que estar incluido en los pequeños. Sí. ¿Cómo se va a establecer el mecanismo para ir transfiriendo los aumentos de costo? Era un tema bien demandado precisamente por los transportistas, el que se pudiera reflejar en el precio que reciben ellos este aumento, por ejemplo, en el precio de los combustibles. ¿De qué forma se garantiza eso? Sí, eso se va a tratar en una mesa que vamos a ir trabajándola, que vamos dentro de los próximos 15 días, nos vamos a ir mandando todas las necesidades de cada uno y vamos a trabajar ya en 15 días más, nos vamos a volver a reunir y ahí va a ser un trabajo permanente hasta encontrar las fórmulas que quedaron algunas acordadas, primero hoy día con el gobierno en el caso de los combustibles y después también en hacer como un IPC de los transportes, que incluso está establecido, pero que no siempre los pequeños transportistas lo pueden acceder. Entonces, por ahí va el camino que nosotros queremos que ellos también accedan. Sí. En otro tema, Cristian, ¿qué balance hacen ustedes respecto al impacto que tuvo esta movilización en el sector? Era muy grave y muy complejo. En el caso del transporte interno, estábamos ya teniendo zonas con desabastecimiento, que es muy complicado, incluso en sectores que a los animales ya les queda para un día de alimento, y muy grave para las exportaciones, en un periodo fundamental, donde el año pasado, como ustedes recordarán, con los problemas navieros, los problemas logísticos, los altos costos de las naves, de la parte de los barcos el año pasado, los fletes carísimos, tuvimos una temporada muy compleja, y este año que estábamos partiendo bien, con buenos acuerdos, con más naves a tiempo, no poder embarcar la fruta era terrible.
Así que los barcos del fin de semana se fueron con 30, 40% menos de carga, pero también se llegó a un acuerdo con las navieras y han esperado un día más, que ustedes saben que también es bien complejo para un barco estar un día más esperando carga. Y se llegó a un acuerdo y entre ayer, en la noche, que fue un movimiento increíble, como pudieron acceder a todos los terminales para retirar los contenedores y para poder llegar de nuevo a los barcos. Hoy día y mañana se va a cargar de forma intensa, hay que cargar más o menos 1000 contenedores, así que esperamos que los daños sean menores. Cristian, ¿y tienen una cuantificación del impacto desde el punto de vista económico, por ejemplo? No, porque va a depender que cómo nos va, si es que no llegamos con mucho volumen, especialmente a China, al Asia, en el caso de las cerezas, que es uno de los productos más importantes, también los arándanos, y que podamos venderlo a precios normales, a precios que es lo que estábamos esperando. Si eso ocurre bien, no vamos a tener grandes pérdidas. Si eso llega en volúmenes muy grandes juntos, que podríamos tener daño o baja en los precios. Bien, Cristian Allende, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para tener más detalles de estas conversaciones y la negociación. Muy amable. Gracias, Sebastián, a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express aquí en CNN. Que tengan un buen día.